Deportación masiva en Estados Unidos, análisis y consecuencias económicas y sociales. Cuando una política mueve a millones. Imagina que, en cuestión de meses o pocos años, el país intenta expulsar de manera sostenida a una población no autorizada que se cuenta en muchos millones. No es solo una medida migratoria, es una conmoción económica, demográfica, jurídica y moral. Hoy analizaremos qué significaría una deportación en masa en Estados Unidos, cuántas personas están en juego, qué sectores se verían afectados, cuánto costaría al erario, cómo golpearía al Producto Interno Bruto y qué efectos tendría sobre familias, ciudades y la seguridad pública. Usaremos estimaciones recientes de centros de datos públicos y académicos para que el diagnóstico se base en evidencia. ¿De cuántas personas hablamos? De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, la población no autorizada alcanzó alrededor de 14 millones en el año 2023, un máximo histórico tras años de variaciones. Ese total se concentra, en gran medida, en 6 estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. El Instituto de Políticas Migratorias reporta que millones de menores viven con al menos un progenitor sin estatus. Una ficha técnica de 2025 calcula 6,3 millones de niñas y niños bajo esa condición, la gran mayoría con ciudadanía estadounidense. Dicho de otro modo, una política de expulsión masiva impactaría de lleno a hogares de estatus mixto. Además, Pew recuerda un dato que rara vez entra en los titulares: alrededor de 12 millones de ciudadanos o residentes legales conviven en hogares donde hay al menos una persona no autorizada. La red social y familiar que se toca con una deportación masiva es, por tanto, mucho más ancha que la cifra de expulsados. Capacidad real del sistema: tribunales, detención y logística. Cualquier deportación requiere debido proceso y capacidad administrativa. Los tribunales migratorios arrastran un atasco superior a 3 millones de casos, con tiempos de espera que, en promedios históricos recientes, han bordeado varios años. Incluso con esfuerzos por acelerar resoluciones, los propios tableros oficiales y auditorías independientes muestran que el cuello de botella es estructural. Los datos públicos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas permiten seguir arrestos, detenciones y remociones. Históricamente, incluso en años de máxima intensidad, las remociones sumaron centenas de miles anuales. No millones, lo que ilustra la brecha entre aspiraciones de deportación masiva y la infraestructura realmente disponible. ¿Cuánto costaría? La respuesta corta: muchísimo. Estimaciones clásicas del Foro de Acción estadounidense calcularon que la expulsión y la prevención de reingresos para todos los no autorizados podría costar cientos de miles de millones de dólares en precios de la década pasada. Análisis más recientes del modelo presupuestario de Wharton proyectan que sostener una estrategia de deportación permanente añadiría aproximadamente 900.000 millones de dólares en costos presupuestarios acumulados durante 10 años. Incluso con nuevos fondos federales asignados a seguridad y tribunales. A eso habría que sumar el gasto ya previsto en refuerzo de frontera y ejecución interior que, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso citadas por analistas fiscales, ronda cientos de miles de millones adicionales en esta década. El balance fiscal neto, por tanto, se deteriora antes de contar los efectos macroeconómicos. Producto Interno Bruto, salarios y empleo. El consenso de modelos macro es claro: reducir drásticamente la fuerza laboral contrae la producción agregada. El equipo de Wharton estima que una deportación masiva reduce el Producto Interno Bruto por efectos de escala. Golpea también los salarios de muchos trabajadores de alta calificación y solo mejora, bajo supuestos muy estrictos, el salario de algunos trabajadores de baja calificación si la política se mantiene durante años sin interrupciones. Otros análisis legislativos han proyectado que, bajo escenarios extremos, la pérdida anual inicial de producción podría ascender a cientos de miles de millones, acumulando varios billones a lo largo de una década. ¿Por qué? Porque los no autorizados representan una fracción relevante de la fuerza laboral en sectores de alta intensidad de mano de obra. La salida simultánea de millones reduce oferta de trabajo, eleva cuellos de botella y encarece proyectos. El resultado típico es una mezcla de menor producción, retrasos y presión inflacionaria sectorial, con traspaso desigual a precios finales. Sectores en la mira: del campo a la construcción. Agricultura.
La agricultura de cultivos intensivos en Estados Unidos depende en alta proporción de mano de obra nacida en el extranjero, con una fracción no autorizada relevante entre trabajadores de cosecha según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo. La salida abrupta de ese personal produciría pérdidas de cosecha, salarios más altos a corto plazo y, en general, un traslado de producción hacia países competidores, con efectos en precios de frutas y verduras. Construcción y vivienda. La construcción, residencial y de infraestructura, también emplea a muchos trabajadores no autorizados. Su desaparición forzada tensaría los plazos de obra, agravaría la escasez de vivienda en mercados críticos. Y presionaría al alza algunos costos, justo cuando el país necesita construir más rápido. Hostelería, cuidados y servicios. Hoteles, restaurantes, logística de última milla y cuidado de mayores absorben una porción notable de esta fuerza laboral. La reducción repentina de plantilla en estas ramas se traduciría en jornadas más largas, salidas de negocios pequeños y servicios más caros o más escasos, con impacto especial en ciudades con alta concentración de población extranjera. Estados y ciudades, donde pega más, según Pew y resúmenes periodísticos recientes, California, Texas y Florida concentran una gran porción de la población no autorizada, seguidas por Nueva York y otros estados. Una deportación masiva tendría, por tanto, un impacto territorialmente desigual, golpeando más los mercados laborales y fiscales de esas economías regionales, que juntas representan una porción enorme del Producto Nacional. Familias de estatus mixto y niños ciudadanos. Casi la mitad de los hogares con algún residente sin estatus incluye al menos un menor nacido en Estados Unidos. Diversas organizaciones documentan que hablamos de millones de niñas y niños ciudadanos, con riesgos probados de estrés tóxico, interrupción escolar y pobreza ante la separación familiar. No es un efecto colateral menor, es un núcleo del problema: recaudación, seguridad social y consumo. Aunque no todos declaran impuestos de la misma manera, la evidencia muestra que la población no autorizada paga de diversas formas. Impuestos sobre ventas, propiedad a través de alquileres, y en muchos casos impuestos sobre la renta mediante números de identificación individual. Además, millones contribuyen indirectamente a la seguridad social sin derecho futuro a prestaciones. Lo que ha sido reconocido repetidas veces en informes técnicos. La expulsión masiva erosiona esa base recaudatoria y el consumo doméstico asociado, alimentando la contracción del producto. Seguridad pública, lo que dicen los datos. La investigación criminológica y los compendios de datos indican que las tasas de delito entre inmigrantes, incluidos los no autorizados, son, en promedio, menores que entre nacidos en el país. Y que los aumentos de población inmigrante no se correlacionan con picos de criminalidad. Políticas que dificultan la confianza entre comunidades y policía suelen reducir denuncias y cooperación, afectando la seguridad de todos. ¿Puede el sistema absorber una deportación masiva? Aun con cambios regulatorios, el sistema migra entre leyes, fallos judiciales y tratados que garantizan debido proceso y evalúan peticiones de asilo. Los tribunales ya enfrentan un atasco superior a 3 millones de expedientes y la realidad logística, centros de detención, transporte, jueces, abogados, traductores, impone límites físicos. Un gran empujón puede acelerar resoluciones a corto plazo, pero sostener millones de casos cada año choca con la capacidad disponible. Inflación sectorial, productividad y sustitución tecnológica. A corto plazo, menos trabajadores implica choques de oferta en sectores intensivos en mano de obra. A medio plazo, las empresas podrían automatizar más, externalizar o migrar operaciones. Sin embargo, la automatización tiene curvas de aprendizaje y CAPEX elevados. En cultivos y servicios presenciales, la sustitución es parcial y lenta. El resultado probable: productividad menor por unidad de capital durante la transición y precios más altos en rubros sensibles. Efectos políticos y sociales. La salida de cientos de miles de residentes altera electorados locales, sindicatos, iglesias y asociaciones. Barrios completos pueden perder alquileres, consumo y cohesión. En paralelo, la aplicación selectiva puede activar percepciones de discriminación y perfilamiento, con costos sociales difíciles de cuantificar y litigios de alto impacto. Lecciones del pasado.
La historia registra picos de remociones y operativos concentrados, pero nunca cercanos a vaciar el universo total estimado de no autorizados. Los anuarios de estadística migratoria muestran que, año con año, el sistema logra decenas o centenas de miles de remociones. No millones sostenidos, lo que sugiere límites duros al ambicionado shock migratorio. ¿Quién gana y quién pierde con los salarios? Modelos como el de Wharton encuentran que, en escenarios de expulsión sostenida, algunos trabajadores de baja calificación podrían ver alzas salariales relativas si la política se mantiene más allá de 4 años. Pero los trabajadores de alta calificación, una mayoría, verían caídas de salario, y el conjunto de la economía terminaría con menos producción y menos ingresos fiscales. No es un juego de suma cero, es, en promedio, suma negativa. Alternativas de política pública. Entre la deportación total y la inacción hay muchas opciones. 1. Ampliar y agilizar vías legales temporales en sectores con escasez crítica de mano de obra, reduciendo incentivos a la permanencia irregular. ¿Qué pasaría con los precios y la canasta? En alimentos frescos, construcción y servicios personales, la contracción laboral se traduce en subidas de precios y tiempos de espera. Comunidades locales, vivienda, escuelas y salud. Menos inquilinos en ciertos barrios puede bajar la ocupación de viviendas de alquiler y afectar ingresos municipales vía impuestos inmobiliarios. En escuelas, la salida de alumnado ligado a hogares de estatus mixto reconfigura presupuestos y plantillas. En salud pública, se pierden puentes comunitarios que suelen sostener campañas de vacunación y prevención. El saldo social, medido en confianza y capital social, suele deteriorarse cuando las familias viven bajo miedo constante. Narrativas y datos, crimen, empleo y crecimiento. Parte del debate público asocia inmigración con delito y desempleo. La evidencia comparada muestra lo contrario, tasas de criminalidad menores entre inmigrantes y aportes netos a crecimiento y consumo. Por eso es crucial diferenciar casos individuales de tendencias. Las políticas hechas desde el pánico mediático suelen fallar en costo-efectividad. ¿Y si se intenta de todos modos? Incluso si se intenta, la combinación de costos fiscales altísimos, capacidad judicial limitada y resistencia empresarial y local suele llevar a operativos intermitentes, no a una limpieza sostenida. El resultado más probable es un clima de incertidumbre que frena inversión y consumo en sectores intensivos en mano de obra, con daños económicos que superan cualquier ganancia puntual en salarios de un subconjunto de trabajadores. Conclusión, aritmética fría y humanidad básica. Deportar en masa suena, a veces, a promesa de orden instantáneo. Los números cuentan otra historia, cientos de miles de millones en costos, producto a la baja, precios al alza en rubros sensibles, hogares ciudadanos fracturados y tribunales desbordados. Esto no implica negar la necesidad de orden ni de una frontera funcional, significa reconocer que las políticas eficaces equilibran legalidad, economía y dignidad. Gracias por ver. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.